Isaías 53, versos 1 al 6. Dice la palabra de Dios: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Vamos a orar. Señor, te hemos cantado, porque para siempre es tu misericordia. Te hemos alabado porque tú eres merecedor de toda la gloria, toda la honra y todo el honor. No solo tú eres nuestro creador, tú nos has redimido del presente siglo malo y nos trasladaste del reino de las tinieblas al reino de tu amado Hijo. Oh Señor, venimos ante ti humillados, reconociendo tu soberanía y tu poder. Y te imploramos por tu misericordia, por esa misericordia de la que habla tu palabra, que tú ilumines nuestro entendimiento mientras tu palabra es expuesta. Oh Señor, implanta tu palabra en nuestros corazones. Abre nuestro entendimiento, abre nuestros corazones. Mira, oh Dios, que hay aquí en esta mañana hombres y mujeres, jóvenes, niños, que aún rechazan la misericordia de tu amado Hijo. Concédenos en tu gracia que algún pecador que está entre nosotros pueda venir al arrepentimiento. Eso es solo una obra que tú puedes hacer. Solo podemos hablarle a los oídos de los hombres, pero tú, oh Dios del cielo, puedes hablar al corazón. Ten piedad de ellos y obra en sus corazones. En el nombre de Cristo oramos. Amén. La historia está llena de hombres conquistadores, hombres guerreros que se han conocido por conquistar, hombres que pelearon, guerrearon y dominaron grandes extensiones de tierra. Algunos de los ejemplos que la historia nos dice de esos grandes conquistadores son, por ejemplo, algunos de ellos. Ustedes saben que a mí me gusta la historia. Suleimán el Magnífico. Este hombre con sus ejércitos fue el temor de Europa en su tiempo. Suleimán el Magnífico conquistó y dominó más de 5.2 millones de kilómetros. Todo eso comprendía su imperio. Suleimán, el sultán del Imperio Otomano, bajo su gobierno el imperio se expandió a Europa del Este, Medio Oriente y el norte de África. ¡Wow! ¡Qué clase de conquistador! Otro gran conquistador que nos presenta la historia es César Augusto Octavio. Bajo su mando se estima que el Imperio Romano alcanzó su mayor extensión territorial. Puede ser conocido como el emperador romano más importante. Su imperio abarcó casi toda Europa, África y el Medio Oriente. 5.5 millones de kilómetros medía su imperio. Otro de los grandes emperadores que presenta la historia es Alejandro Magno. Algunos aquí se llaman Alejandro. Este hombre con su falange griega conquistó más de 5 millones de kilómetros. Cuando murió a los 23 años, tenía bajo su control, bajo su dominio, gran parte del mundo conocido.
El imperio macedonio bajo Alejandro Magno pudo expandirse desde Grecia hasta el oriente de la India, Egipto, Persia y toda Mesopotamia. El último que presentaré le gana a todos ellos por mucho. Gengis Khan. Bajo el dominio de este hombre, el imperio mongol alcanzó 33 millones de kilómetros. El fundador del imperio mongol pudo unir a las enemistadas tribus nómadas mongolas y conformó un gran ejército encabezado por sus hordas a caballo. El imperio mongol bajo Gengis Khan pudo abarcar casi toda el Asia, Europa del Este, Medio Oriente y parte de la China. Estas figuras imponentes pelearon con la espada y gobernaron por ego. Sus motivaciones iban desde trascender más allá de los pocos años de vida que algunos tuvieron, hasta el ansia de poder y de control sobre otros, para así alcanzar y poder lograr sus más oscuras perversiones. Sin embargo, mis amados hermanos, hay un conquistador que va por encima de todos esos grandes nombres. Ninguno de esos conquistadores ha logrado lo que este conquistador ha podido hacer. Nos referimos al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es reconocido en la historia como la persona más influyente de toda la historia de la humanidad. La historia se divide en antes de Cristo y después de Cristo. Las Escrituras lo presentan como un rey sobre todos los reyes. Él está por encima de todos los gobernantes, los reyes, emperadores que han existido, que existen y que existirán. Él tiene el dominio, siempre lo ha tenido y siempre lo tendrá. Nadie puede hacerle frente, nadie puede vencerle. Miren cómo lo dice Apocalipsis 19:14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y el Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. ¿Oíste cómo somos llamados tú y yo? Elegidos y fieles, pero solo Él es el Señor de señores. Y en Apocalipsis 19:11 al 16, nota lo que se dice de Cristo. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuegos, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y su vestidura en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es tu Cristo y ese es mi Cristo. Este rey es un rey diferente. Es un rey que demanda de cada uno de los que están aquí en esta mañana que nos sujetemos a su gobierno. Un rey que exige que confiemos única y completamente en Él para ser parte de su reino. Un rey que entre nosotros hay personas que tristemente le están rechazando. Mis amigos y hermanos, el pasaje que estaremos considerando en esta tarde responde a la pregunta primordial, la pregunta significativa que cualquier persona debe hacer. La pregunta primordial, la pregunta que tiene mayor peso, la pregunta más seria, la pregunta más monumental, la pregunta más prominente. Y eso no tiene nada que ver con salud, riqueza y amor.
Nada tiene que ver con éxito. No tiene que ver con educación, moralidad, bienestar, filosofía, sociología o política. La pregunta más importante que cualquier humano jamás hará y habrá respondido, la más importante que tú debes saber. Si sabes quién iba a ganar las elecciones, ¿sabes nada? Debes responder a la más grande de las preguntas. La pregunta más importante que cualquier ser humano jamás hará y habrá respondido no tiene que ver con los asuntos que generalmente ocupan en la mente de la gente. Supongo que si usted va a Google y en su computadora pone cuáles son las preguntas más frecuentes que hacen en Google, usted encontraría miles de ellas antes de que usted llegue a esta pregunta. Sin embargo, es la más importante de todas. Se cuenta que en una ocasión habían dos personas en un bote. Uno era un letrado y el otro era un marinero. Estaban paseando en un gran lago. El letrado le dice al marinero, ¿has leído el nombre de la rosa? No, nunca la he leído. Mira, mi amigo, has perdido la mitad de tu vida. Sigue este hombre, impertinente. ¿Has leído a Shakespeare? No, no he leído a Shakespeare. Mi amigo, déjeme decirle que ha perdido la mitad de su vida. Vaya, solo por si acaso, ¿has leído a Hemingway? No, nunca lo he leído. Déjeme decirle que ha perdido la mitad de su vida. En ese momento se abre un hoyo en el barco y empieza a entrar agua. Y el marinero le pregunta al letrado, mi amigo, ¿sabe usted nadar? No, no sé nadar. Déjeme decirle que ha perdido toda su vida. Usted puede saber de política, sociología y cualquier cosa. Si usted no sabe la respuesta a esta pregunta, usted perderá toda la eternidad en el infierno. Mis amados hermanos, mis amigos que están aquí en esta tarde, solo el Señor Jesucristo puede librarnos del infierno. La pregunta más importante, más crucial, más determinante es, ¿cómo puede un pecador estar bien con Dios y estar en la posición en la que puede escapar del infierno y entrar al cielo? Solo el Señor Jesucristo puede librarnos del cielo, puede librarnos del infierno y llevarnos al cielo. Porque el Señor Jesucristo es un conquistador, pero es un conquistador diferente. Es un conquistador diferente porque es un conquistador anunciado. Miren el versículo 1, por favor. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Definitivamente Isaías 53 es uno de los capítulos de la Biblia más usados en el Nuevo Testamento. Contiene la suma y sustancia del Evangelio. Rechazar a Cristo. Oye esto, mi amigo. Tú puedes creer que eres bueno. Tú puedes creer que eres bueno y decente, que no le haces mal a nadie. Si rechazas a Cristo, has cometido el más perverso, negro, oscuro de todos los pecados. Si rechazas a Cristo, no solo estás rechazando al Rey de la historia, estás rechazando a la historia misma. El texto que estamos considerando fue revelado 700 años de la venida del Señor Jesucristo. 700 años antes. Los detalles presentados aquí debería llenar de asombro al más escéptico de los ateos. Hubiera sido imposible para Isaías conocer los sufrimientos que pasaría Cristo, a menos que Isaías, 700 años antes de la venida de Cristo, hubiera sido inspirado por el Espíritu Santo. Este versículo que introduce el pasaje lo hace con dos preguntas retóricas que reflejan el rechazo del siervo que el siervo sufriente experimentará por parte de muchos. Mira el versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová?
llegaría el momento en que algunos comenzarían a creer en Cristo, pero antes de que eso llegara, hubo un tiempo en que incluso esos que creyeron después no lo estimaron, no lo valoraron correctamente y no creyeron en Él. Por tanto, la respuesta a estas dos preguntas es nadie. La segunda pregunta pretende explicar por qué es que algunos rechazan a Cristo. Necesitan previamente que el brazo poderoso de Dios se manifieste en ellos. La palabra que se traduce en Reina Valera, creído, significa eso mismo en español, creer. Esta es la palabra, oye esto, mi amigo. Esta es la palabra que aparece en Génesis 45, 26, cuando dice: y le dieron las nuevas diciendo, José aún vive. ¿Recuerdan cuando vienen los hermanos a decirle a Jacob que José vivía? Y es señor de toda la tierra. Y el corazón de Jacob se afligió porque no les creía. Esta misma palabra. Esta expresión también aparece en Deuteronomio 9:23, cuando dice: y cuando Jehová nos envió desde Cades Barnea diciendo, subid y poseed la tierra que yo os he dado, también fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios, y no le creísteis, ni obedecisteis su voz. Mis amigos y amados hermanos, al igual que Jacob no creyó que José estaba vivo y que era señor de Egipto, igual que Israel no creyó que Dios tenía esa tierra de bendición para ellos y que Él iría delante de ellos a librarles, así hay personas que hoy han determinado no creer en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Algunos de ustedes que no creen, dirán, yo sí creo. Pero tu fe es meramente intelectual. Tú sabes que hubo un personaje, una persona en el pasado llamado Jesús de Nazaret. Es posible que entiendas, que estés de acuerdo conmigo en que fue un hombre santo, que es la segunda persona de la Trinidad, que murió en una cruz romana y que resucitó al tercer día. Pero si esa fe no impacta tu vida, las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año, tu fe es falsa. Es una fe espuria. Es una fe inservible. Es la fe que tuvieron los fariseos cuando estaban al lado de Jesús y todo estaba bien y decían, creemos en ti. Pero una vez que Jesús manifestó su enseñanza real y ellos pudieron ver que no congeniaba con el entendimiento de ellos, dice que se fueron. Algunos de ellos trataron de apedrearle en una ocasión porque dijeron que Jesús estaba cometiendo blasfemia y otros impulsaron a los romanos a crucificarle. Esa es tu fe. Si la fe que tienes no te impacta toda tu vida. Isaías proclama: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién tiene esa fe que está dispuesto a dar su vida y a entregarse a Él? El anuncio del que está hablando Isaías directamente son las palabras previas a Isaías 53. Son las palabras que aparecen en Isaías 52, 13 al 15. Cito: he aquí que mi siervo será prosperado. Será engrandecido y exaltado y será puesto en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura, más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. La razón de la incredulidad de los espectadores de Isaías cuando les habla es que estaban sus ojos viendo solamente lo que les rodeaba. ¿Qué estaban viendo ellos? Bueno, ellos estaban viendo el imperio babilonio a las puertas.
¿Cómo enviaría Dios un libertador para poder vencer al imperio babilonio? Eso no es real, eso no es factible en este tiempo. Y así hay algunos en esta mañana que rechazan al Señor Jesús porque sus ojos están solo en lo que les rodea. El problema, mi amigo, que estás en esta tarde aquí, es que tú tienes un alma inmortal, que un día estarás entre aquellos que se quedarán con la boca abierta ante la venida del gran Rey en el día final. Y no tendrás excusa. No habrá quien te defienda ante ese gran conquistador que vendrá en su venida. Hay personas que están confiadas en que son creyentes porque un día levantaron la mano o porque fueron bautizados en una iglesia evangélica. Hay personas que están confiadas porque simplemente se portan bien, aunque su corazón está lejos de ser obediente a Dios. De ellos se puede decir lo mismo que dijo Jesús de los fariseos: eran sepulcros blanqueados. El punto es que este Mesías del que estamos hablando, este conquistador, ha sido anunciado. No puedes eludir que no lo sabías. El anuncio del Mesías se ha dado y estás en una posición desfavorable de aquellos que rechazaron el Mesías antes de que viniera o cuando Él vino. Tú estás en una posición muy triste. Tú vives y existes del lado acá de la cruz. Tú sabes que Cristo vino, vivió una vida perfecta, murió por pecadores, resucitó al tercer día. Tú lo sabes, no podrás escapar de eso. El anuncio de la venida de Cristo exige de ti que lo creas, lo recibas y aceptes el mensaje. Pero lo triste de todo es que hay algunos en esta tarde que rechazan ese anuncio. Todos los emperadores, la mayoría de los que cité al menos, no se esperaba de ellos que hicieran grandes cosas. Pero este emperador tiene una ventaja sobre ellos. Él fue anunciado. Él ha sido anunciado a ti muchas veces y muchas veces le has rechazado. Ahora bien, el texto nos dice algo más. El Señor Jesucristo es un conquistador diferente al de todos los demás, no solo porque fue anunciado con anterioridad y exige, por tanto, que sea creído, sino también Jesucristo es un conquistador diferente porque es un conquistador que vino en forma de siervo y fue despreciado. Mira los versículos 2 y 3, pero antes, déjame decirte esto. Para muchos, los términos conquistador y siervo despreciado son un oxímoron. Lo voy a traducir al español más. Un oxímoron es un recurso del lenguaje que ocurre cuando dos palabras contrarias se ponen en la misma oración. Oscuro, luminoso, sordo, ruidoso, o cosas así. De ahí que conquistador y siervo despreciado como que no encajan. Pero nuestro Señor Jesucristo es un conquistador que vino en forma de un siervo despreciado. Y por cuanto vino en forma de un siervo, fue despreciado por los hombres. Miren los versículos 2 y 3. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Tal vez para nosotros el texto es un poco difícil de interpretar debido a la modernidad. Pero este pasaje fue revelado en una sociedad preeminentemente agrícola. Así que ellos lo entendieron probablemente mejor que nosotros. Decir que el Mesías conquistador es un renuevo, es decir simplemente que era un vástago. Los vástagos se parecen, aparecen, son una especie se me fue la palabra ahora.
de mata, que brotan en lugares no esperados. Puede brotar, por ejemplo, en un árbol que es diferente en naturaleza. Lo que pasa con los vástagos es que generalmente son cortados, son inservibles. Nadie los llamó, nadie los sembró, nadie los va a utilizar. Es superfluo, pequeño, innecesario, irrelevante, insignificante. Los vástagos que aparecen no salen por diseño, no son cuidados, no son esperados, no son necesitados y por tanto son cortados. Esa es la apariencia que tendría el Señor Jesús cuando viniera. Un vástago. Esta es una manera de decir que en principio, en su primera venida, sus coterráneos le verían sin la más mínima importancia, irrelevante, insignificante, es como lo verían los hombres de su tiempo. Pocos percibieron su venida y a pocos les importó. Él fue para muchos un nadie de los nadies. Yo sé que eso en español está mal dicho, pero está bien. Uno sin lugar. No solo sería visto por el Señor en su primera venida como un vástago, sino como un vástago con una raíz en un lugar bastante triste. Miren el versículo 2 una vez más. Subirá cual renuevo delante de él como raíz de tierra seca. Conforme el sol iba recrudeciéndose en el Medio Oriente, el suelo se seca y conforme al suelo se encoge debido a la falta de agua, algunas raíces comienzan a salirse de esos vástagos a la superficie, raíces sucias de color café. Los que leyeron originalmente esto entendieron que ese Mesías visualmente a los ojos de los hombres sería como algo débil, enfermizo y como consecuencia frágil y temporal. Habría nacido el Mesías en un lugar pequeño, Belén de Judá, muy lejos de donde se reunía la crema innata del gobierno en Judá, de una familia pequeña. Sus padres humanos, José y María, criado en el contexto de Nazaret, lejos de las grandes ciudades y cortes imperiales. No había nada de aristocracia en su descendencia. Nació en una posada. Su cuna fue un pesebre, un lugar donde comían los animales. Isaías profetiza cómo verían los judíos la aparición de Jesús. La razón por la que muchos no creyeron fue por la aparente debilidad con la que vino el Señor Jesucristo. Vino en forma de siervo. La figura del siervo se presenta como alguien humilde, poco impresionante, un renuevo, un vástago en tierra seca. A nivel físico no será atractivo, no estará en la farándula, no se destacará por las características externas, lo cual ya anticipa aún en aquel tiempo el rechazo de aquellos que le mirarían. La expectativa que el espectador tenía sobre la persona de Jesús era muy limitada. No tenía la expectativa de un líder glorioso y majestuoso. Cito a MacArthur. Él no ganó nada de su origen familiar. Él no ganó nada de su estatus social. Él no ganó nada de la economía de su familia. Él no ganó nada de sus seguidores. Ellos no eran brillantes, no estaban preparados, no eran poderosos, no eran influyentes, no eran importantes. No hubo un rabino, fariseo, saduceo, sacerdote, escriba de importancia que le siguiera. No importaba a nadie. Primordialmente eran un montón de pescadores anónimos, incluyendo a unos cuantos raros recaudadores de impuestos y un terrorista. Si no saben quién era el terrorista, era el de apellido Celote. En cambio, ¿qué sí ganó al venir él con una apariencia de siervo? El desprecio de los hombres. Miren el versículo 3.
despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Este versículo profundiza el sufrimiento del siervo, resaltando el rechazo que la sociedad judía le habría de dar. Se le describe como un varón de dolores, alguien que conoce por experiencia el sufrimiento humano. Mis amados hermanos, pocas cosas pueden llenar más de resentimiento a una persona que el desprecio. Yo era el raro de mi aula. Algunos dirían que todavía soy el raro de los pastores. Yo sé de lo que les estoy hablando. A pesar de eso, Cristo vino a servir y a hacer la voluntad de Dios. Jesús hubiera podido elegir, el Señor de señores, cualquier forma. Él hubiera podido elegir cualquier contexto. Él escogió venir como un siervo que sería despreciado. Se habla comúnmente como no escogimos la familia que tenemos. Y ciertamente tú y yo no podemos. Jesús podía. Él eligió venir como un siervo que sería despreciado. De hecho, en una ocasión llega a su barrio, a su ciudad, hace alguno que otro milagro, y la respuesta de sus coterráneos no fue la de creer, fue de incredulidad. Dijeron, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotras sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Lo despreciaron. Yo entiendo, está mal, pero yo entiendo por qué estos hombres despreciaron a Jesús. ¿Sabes qué no entiendo, mi amigo? ¿Por qué tú desprecias a Jesús? Tú estás del lado acá de la cruz. Es verdad que Él vino con forma de siervo para ser despreciado. Pero tú sabes que Él murió y resucitó al tercer día. Y aún así, tú le desprecias. ¿Tú también desprecias a Jesús? ¿Es Él poca cosa para ti porque Jesús no es de la farándula? ¿Se puede decir lo mismo que dijo Pedro en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 7 y 8? Atiende, mi amigo, esto es importante. Hoy podría ser una oportunidad que luego, si la desechas, pudieras arrepentirte. Atiende mis palabras. Mira lo que dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro 2, 7 y 8. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza de ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque muchos tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Qué triste será la vida para aquellos que en el día final desecharon al Rey de Reyes y Señor de Señores. Desecharon al gran conquistador de la historia. Desecharon a aquel que vino en forma de siervo para ser desechado. Pero como veremos en un momento, para salvar a todo aquel que cree. Tú no estás desechando a un hombre más. No es como esos niños que cuando vengan a otro niño imposibilitado o no es tan inteligente como ellos, no practica deportes como ellos, dicen, ay, y hasta le hacen bullying. Estamos hablando del Rey de la historia, del creador de todo cuanto existe. Estamos hablando de ese conquistador que te creó a ti, que te tiene en su mano, que si hoy puedes respirar y andar en este mundo es por la voluntad de Él. Ese es a quien tú estás desechando. Tú puedes verlo con los mismos ojos de aquellos que le desecharon como algo inservible.
Pero tú, oh mi amigo, vives de este lado de la cruz. Tú sabes que eres el Rey de Reyes y que Él resucitó al tercer día. Ahora, el Señor Jesucristo no solo es un conquistador diferente porque fue anunciado con anterioridad, no solo porque vino en forma de siervo para ser desechado. En tercer y último lugar, Él es un conquistador diferente porque es un conquistador que vino a sufrir. Todos los conquistadores que citamos hace un instante vinieron a aprovecharse de los demás. Vinieron a sacarle algo a otros. Vinieron a controlar y a dominar. Pero Cristo es diferente porque Él vino a sufrir. Miren los versículos 4 al 6. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. El versículo 4 comienza con un fuerte y enérgico ciertamente. La expresión en hebreo es una conjunción que viene a traer lo inesperado. Aquel Mesías, rey, conquistador, sería matado. No se puede ver este pasaje y entender al mismo tiempo que el Mesías no podría librarse de la cruz. Aquí se introduce la noción de la sustitución y la expiación. Aunque Él fue rechazado, en realidad lo que pasó es que tomó ese lugar para llegar inevitablemente a la cruz. La razón por la que llegó a la cruz es que mi amigo, mi hermano, tú y yo no podíamos hacer absolutamente nada para librarnos de la deuda de pecado que tenemos con Dios. Tú y yo somos pecadores. Y tú y yo, si Dios es justo, y créeme que lo es, merecemos el castigo de Dios. Pensamos que una mentira, como decía la hermana que fue bautizada hace una hora, decimos una mentira y decimos, no, es una mentira blanca, porque a esa hora le ponemos colores a todo. No, es una mentira piadosa. Déjame decirte que la mentira es un pecado grosero delante de Dios y que Dios juzgará. Y me impresiona cómo Dios es específico. Dice que Él juzgará a todos los mentirosos. O sea que si tú te clasificas, no, espérate. Hay mentiras feas, pero mi mentira es para no dañar a otros. Mi mentira es porque yo no quiero que el otro le duela, la verdad. Dios dice que todos los mentirosos serán juzgados. Dios dice que todos los que engañan a sus esposas, a sus esposos, serán juzgados. No, pero yo nunca he engañado, yo nunca he tocado a otra mujer que no es mi esposa. Dice Jesús, ese que vendrá a conquistar, a ganar y a triunfar, que si tú miras en tu corazón a una mujer, ya tú adulteraste en tu corazón. Tú has tomado el nombre de Dios en vano. Tú has incumplido el cuarto mandamiento de guardar el día de reposo. Dios nos juzgará por su ley. Y por cuanto tú y yo no podemos librarnos de esa extensa lista de pecados que tú y yo hemos cometido, dado que no podemos cambiar por nosotros toda esa maraña de pecado y de maldad, Él tuvo que venir a pagar nuestra deuda. Yo sé que algunos de ustedes tienen la idea esta. No, ok, yo soy un pecador. Imagínate tú, a veces se me van las mentiras. A veces yo pudiendo decir las cosas tal cual son, exagero un poco para manipular, lo cual es pecado.
yo entiendo, pero mira, Joel, si yo hago muchas cosas buenas, esas muchas cosas buenas que yo hago ya hacen que las cosas malas no se vean tanto. Hay una ilustración que aprendí muchos años y siempre me viene a la mente cuando hablo de esto. Supongamos que usted quiera hacer una tortilla de 6 huevos, de esas que hace mi hermana Joandra española, que tiene que tener mucho huevo y mucha papa, y usted rompe el primer huevo y está bueno. Rompe el segundo huevo y está bueno. Rompe el tercero, rompe el cuarto. Cuando rompe el quinto se da cuenta que está clueco. O como lo dicen en algunas partes, mal dicho, pero lo dicen culeco. No es culeco, es clueco. Usted dice, mira, eché 4 buenos y 1 malo. Y he hecho otro más. No, eso no se va a dejar ver. Rompe otro y está bueno, 5 contra 1, usted hace la tortilla. ¿Usted sería capaz de comerse esa tortilla con un huevo clueco? Un pecado que usted cometa echa a perder todas las cosas buenas que usted pudiera hacer. Usted no puede solucionar el problema que tiene con Dios. Por eso dice el texto que Él y Él que ustedes ven allí en el versículo 5, está puesto en un lugar para ser enfático. Él y solo Él y nadie más que Él llevó nuestra culpa, llevó nuestra carga. Solo Él pudo sufrir nuestro castigo para que podamos llegar a Él. Solo Él y solo Él pudo llevar nuestras enfermedades, pudo llevar nuestra maldad para que nosotros pudiéramos tener paz con Dios. Déjenme hacer un aporte teológico hoy. Ustedes saben que siempre digo algo. El movimiento carismático ve este texto de que Él llevó nuestras enfermedades y rápidamente interpreta que Cristo en la expiación lo que hizo fue, entre otras cosas, librarnos de nuestras enfermedades. Al morir Él por nuestras enfermedades, entonces ninguno de nosotros va a ser enfermo. Todos tenemos salud. Si usted tiene una enfermedad, se debe a su falta de fe, porque Cristo murió para que usted sea sano. Eso es una mala interpretación del pasaje. Esa no es la interpretación de las Escrituras. Ciertamente la enfermedad es una evidencia tangible de la caída de Adán que trae dolor y sufrimiento. ¿Estamos de acuerdo todos con eso? El cumplimiento de este texto tiene 2 facetas. Por un lado, nuestro Señor cumplió este pasaje en su primera venida terrenal. Miren, vayan allí conmigo, lo que dice Mateo 8, 14 al 17. Esta no es mi interpretación, esta es la interpretación del apóstol Mateo, inspirado por el Espíritu Santo. Mateo 8, 14 al 17. Por favor, si pueden traerme un poco de agua, se lo voy a agradecer. Están para allá atrás. Está bien. Miren lo que dice este pasaje. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra que estaba postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre le dejó. Y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó muchos fuera demonios y sanó a todos los enfermos. Miren lo que dice Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. La primera fase en la que se cumple este texto fue en su primera venida, cuando Él sanó a los que sanó. La otra fase del cumplimiento de Isaías 53:4
se cumplirá en la glorificación. Cuando dice en Apocalipsis 21:4 que Cristo mismo enjugará toda lágrima de los ojos de ellos y no habrá muerte, ni más llanto, ni más clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Dice MacArthur, no estoy diciendo que Jesús siente nuestro dolor con compasión. Más bien, Él toma nuestros pecados y culpa completa, paga por ellos en su totalidad. Eso sí hizo. Y entonces hace que termine el reinado del pecado en nuestras vidas con todos sus efectos, con todas sus manifestaciones, con todas sus enfermedades y con todos sus dolores. Y algún día nosotros entraremos en el cumplimiento total de esto. Un día, cuando nosotros entremos en el cielo, no habrá más pecados ni más efectos del pecado. Nosotros debíamos sufrir por nuestros pecados, pero Él lo hizo por nosotros. Miren la manera en que Cristo sería visto en la cruz del Calvario mientras sufría por el pecado de su pueblo. Versículo 4. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. El lenguaje es bien fuerte y es bien descriptivo. Y se puede probar por los testigos oculares de los eventos que esto fue sencillamente lo que Cristo sufrió antes de la cruz y en la cruz. La palabra azotado es azotar violentamente. Es una palabra violenta que se usa en Éxodos 11:1 con referencia a las plagas. La palabra herido significa básicamente cuando golpeamos a alguien al punto de la muerte. La palabra afligido es una palabra que puede significar ser humillado o ser degradado o ser destruido. Así que nosotros pensamos que cuando él estaba siendo golpeado, apaleado, degradado y humillado, lo estaba haciendo por Dios mismo, por cuanto era considerado a los ojos de los hombres un blasfemo. El punto es el siguiente, mi amado hermano. Que Cristo eligió voluntariamente la cruz para salvarte a ti y a mí. No había otra manera en el que tú y yo pudiéramos librarnos de nuestra deuda de pecado a menos que viniera Cristo y muriera en la cruz del Calvario. La otra opción es que Dios nos hubiera dejado libremente yendo al infierno. Pero tú y yo no podemos hacer nada, no podíamos hacer nada y no podremos hacer nada para salvarnos de la deuda de pecado. Por eso dice el versículo 5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones. A los ojos de los seres humanos, Él estaba pagando por sus rebeliones, pero el Cristo que estaba colgado en la cruz es y será santo. Fue muerto por nuestras transgresiones, por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros culpables. Era nuestra culpa, era tu culpa y mi culpa la que estaba pagando Cristo en la cruz del Calvario. Mi amado hermano, yo sé que muchas veces hemos oído esta historia. Te estoy hablando a ti ahora, tú que eres cristiano, tú miembro de la iglesia o tú cristiano que nos visitas. Muchas veces tú has oído hablar de la muerte sustitutiva de Cristo en nuestro lugar. Muchas veces has oído de los sufrimientos de Cristo cuando éramos tú y yo los que merecíamos ese castigo. Cuidado cuando este tema te deja de impactar. Lo que debería pasar en tu vida y en la mía es vivir constantemente asombrados por la gracia y la misericordia de Dios que pagó el mismo Dios Trino tu deuda y la mía. Nosotros, tú y yo, somos los pecadores que merecíamos la cruz del Calvario. Y el Santo Cristo
merecía estar siempre en la divinidad, en la eternidad. Él tomó nuestra naturaleza humana, pero sin pecado, y paga nuestra deuda de pecado para que nosotros tengamos vida en su nombre. ¿Qué transacción? Nosotros merecíamos la muerte y Él la vida. Él muere en nuestro lugar para darnos vida. ¿Qué negocio más bueno hemos hecho en los que estamos en Cristo? Miren lo que dice Primera de Pedro, y ya estoy terminando, créame. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 21 al 24. Porque esto tiene un impacto que debe ser visto en nuestras vidas. Mi hermano amado, qué poco de Cristo hay en algunos profesantes cristianos. Pues para esto fuisteis llamados. Esa es una hermosa manera de decir, para esto tú eres cristiano. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿No les suena esto a Isaías 53? Miren el versículo 6, por si no te diste cuenta, de Isaías 53, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Así es descrito el ser humano, como una oveja tonta que procura siempre estar sola y alejada del redil. Las ovejas actúan como ovejas. La razón por la que tú amas más tu pecado que a Cristo es porque eres una tonta oveja. Perdona la ofensa. Ellas no forman parvadas como los gansos, no forman una manada como los ganados, no permanecen juntas, viven egoístas, independientes, pensando solo en sí mismas, aunque eso les traiga peligro. Este texto nos habla que tú y yo necesitamos un redentor. Alguien que venga a pagar por nuestros pecados. Y eso lo tenemos en el gran conquistador Cristo Jesús. Déjenme dar algunas palabras de aplicación. ¿Qué se espera que tú hagas con todo esto? De Isaías 53, 1 al 6. ¿Qué espera Cristo que hagas con esto? Debes creer en el sufrimiento redentor de Cristo como el único que puede redimirte de tus pecados. Estás en una situación, mi amigo que nos visitas, triste. Tienes una deuda impagable con el Dios Trino. Cristo murió en la cruz de Calvario para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que demanda Cristo de ti es que tú creas única, completa y totalmente en Él. Que pongas toda tu confianza en la persona de Cristo y en la obra de Cristo. Tienes que dejar tu autosuficiencia, que es
poca suficiencia y ponerla en el Señor Jesucristo, confiar en la obra y en la persona del Señor Jesucristo. Si tú quieres que el Señor del cielo te libre de tus pecados, todo cuanto exige es que creas en Él. Lo segundo que nos enseña este pasaje es que el rechazo a Cristo traerá consecuencias eternas. Cristo, el Dios Trino, podía habernos dejado en nuestra maldad y nosotros hubiéramos ido al infierno y estaría muy bien. Porque tú y yo somos pecadores. A pesar de eso, Él tomó la naturaleza humana, y lo estoy repitiendo con toda intención, para morir en una cruz romana y pagar por la deuda de los pecadores que se habrían de salvar. Todo cuanto espera el Señor que hagamos es creer y confiar en Él. Pero aquel que determina rechazar la oferta del Evangelio, un día tendrá que dar cuentas ante el Creador el por qué rechazó la mayor muestra de misericordia que se ha tenido en la historia de la humanidad. ¿Por qué tú rechazaste a Cristo? ¿Cuál fue la razón por la que tú, a un Salvador amoroso, glorioso y bondadoso, que estuvo dispuesto a morir por pecadores, cuál es la razón que tú expondrás delante del Dios Trino que sea válida como para que ellos te digan, bueno, está bien, merecía que lo rechazaras? No hay razón para eso. Lo que demanda un sacrificio tan grande como el del Señor Jesucristo es que tú y yo demos toda nuestra vida a aquel que nos salvó y nos salvó por su sangre. No hay razón que podrás presentar, porque no la hay. Este texto enseña la necesidad de arrepentimiento para acercarse a Cristo. La humanidad se describe como descarriada, lo que subraya la necesidad de arrepentimiento. Debemos reconocer nuestros pecados y volvernos a Dios, sabiendo que el castigo de nuestra paz fue sobre Cristo. ¿Qué vas a hacer tú con lo que nos enseña Isaías capítulo 53? ¿Continuarás en tu obstinación rechazando la misericordia de Dios? Déjame decirte que Cristo es un gran conquistador. Es un conquistador diferente, pero es un gran conquistador. Y un día Él volverá por la iglesia, por su iglesia, y Él traerá las consecuencias con Él de aquellos que le rechazaron. No te queremos allí, mi amigo. Te queremos con nosotros del lado del ganador, del lado de aquellos que tienen vida eterna. No insistas en ser resistente a la mayor muestra de misericordia que ha habido en la historia de la humanidad. El Santo Cristo muriendo por pecadores. Vamos a orar. Señor y Dios, nosotros te damos tantas gracias por tu misericordia. Señor, no merecíamos tan grande muestra de amor para nosotros pecadores perdidos. Te pedimos, oh Señor, que ahora al tomar la cena, comer el pan, podamos de manera gráfica ver cómo el Señor Jesucristo fue molido por nuestros pecados. Concédenos al tomar el vino que nosotros podamos entender y comprender gráficamente cómo Cristo tuvo que derramar su sangre para librarnos de nuestro presente siglo malo, de nuestros pecados y lavarnos de toda nuestra maldad.
concédenos que fruto de tomar esta cena, nosotros podamos vivir vidas que te glorifiquen a ti en cada instante de nuestra vida. Mira que te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén.